Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? De verdad, gracias por una vez más permitirnos entrar a su hogar. El día de hoy ya estamos listos, ya tu corazón está preparado para recibir la palabra el día de hoy. El día de hoy la palabra que tengo para ti es decirte, no vas a naufragar. No vas a naufragar. Yo quiero darte estas buenas noticias de parte de Dios. No vas a naufragar, y nosotros tenemos el día de hoy que poder reconocer que las situaciones que están alrededor de nosotros no las podemos controlar. Pero lo que sí te puedo decir que una palabra de parte de Dios va a hacer a que tu vida no naufrague. Pero el día de hoy tenemos que atender a la palabra de Dios, a lo que hoy el Espíritu de Dios quiere hablarnos. Y el día de hoy yo quiero que me acompañes. La palabra de Dios habla acerca en el libro de los Hechos. Habla que hubo un momento donde Pablo, siendo verdaderamente era un hombre bueno, era un hombre que estaba haciendo lo correcto, se enfrentó a una gran tempestad. Él iba camino a Roma, se embarcó ahí en un crucero, le podríamos llamar el día de hoy, pero bueno, ahí va con algunos personajes de la delincuencia que iban ahí junto con él en este barco. Y fíjense que mientras él no había hecho absolutamente nada más que compartir el evangelio, y a él lo llevan preso. Él iba preso en esta embarcación, y él en esta embarcación se encuentra en un momento complicado, porque dice que los vientos iban en contra, dice que era peligroso para la embarcación. Me encuentro aquí en la palabra de Dios, dice que había un viento huracanado. Entonces, yo no sé si alguna vez te has subido allá en algún bote a pescar o algo, pero una pequeña marea, bueno, es un motivo grande de mareos y de sentirte mal. Entonces, quizá podemos imaginarnos que la verdad no le estaba pasando nada bien Pablo. Y fíjense, pero me llama mucho la atención que por encima de todo lo que estaba sucediendo, para Pablo le prestaba mucho más énfasis a lo que el Espíritu de Dios le estaba hablando, confirmándole bendición a su vida, que lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y lo podemos encontrar en este pasaje, en el libro de Hechos, en el capítulo 27, que ya luego más tarde yo me gustaría que luego ya pasaras tú un tiempo con tu familia leyendo todo este capítulo, pero ahorita nos vamos a centrar en el capítulo 27, en el verso 22 al 25. Fíjense, imagínense la gran tempestad. Yo imagino, dice que había momentos que lo que veían a sus lados eran murallas de agua, o sea, no alcanzaban a ver absolutamente nada de tierra, no alcanzaban a ver nada. Entonces, imagínate la tempestad tan fuerte que hay, pero qué tan fuerte para él es la palabra que viene del trono de Dios, que aún en medio de esa tempestad él se puede levantar a hacer esta declaración a todos los que iban con él en el barco. Y dice en el verso 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Diciendo, Pablo decía esto, no teman, es necesario que tú comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Imagínate qué tremendo el poderte levantar en medio de la tempestad y Dios me ha dicho. Quizá te han levantado tempestades donde te dicen, híjole, los estudios médicos dicen que hay una enfermedad. Y tú te puedes levantar así como lo hizo Pablo. Yo he escuchado de parte del Espíritu de Dios que dice que por las llagas de Cristo yo he sido sanada y curada de toda enfermedad. Y el día de hoy yo quiero animarte para que tú tomes esa misma actitud que tuvo Pablo, el poder defender y anclarse en las palabras de Dios. Pero fíjense, yo quiero que podamos entender el día de hoy que aunque te sacuda la nave, la palabra de Dios te va a llevar al otro lado. Alguna vez compartí esta palabra con mujeres, les decía, una palabra, un destino.
Siempre que Dios suelta una palabra es porque ya nos aseguró el destino al puerto al que vamos a llegar. Entonces, recuerda esto, una palabra, un destino, no hay otra, no hay nada, no hay una tempestad que pueda detener que la palabra de Dios sea cumplida. Es más, dice la palabra de Dios, dice, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Y yo quiero el día de hoy animarte, que si estás pasando por un tiempo de tempestad, que el día de hoy puedas escuchar una palabra y un destino de parte del Espíritu de Dios para alentarte en este tiempo de tempestad. Y saber que Dios torna toda esa tempestad, tiene el poder para poder cambiar y utilizar todo aquello que quería venir a traerte temor. Dios lo utiliza para nuestro bien. Siempre todas las cosas Él las torna para bien. Él es el vencedor invicto. Y el día de hoy, tu causa, esa tempestad, el día de hoy es la perfecta oportunidad para poder ver la gloria de Dios. Pero yo quiero que el día de hoy nos centremos todavía en algo que me llama mucho la atención, en este capítulo 27. Y yo quiero que nos centremos, porque esta es una enseñanza acerca de lo que nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer en medio de una tempestad. Y el día de hoy nos los enseña qué fue lo que hicieron todos estos grandes navegantes, ¿verdad?, del océano, los errores que cometieron en medio de una tempestad. Y hoy podemos aprender para no tener que experimentarlo y nosotros tener que padecerlo. El día de hoy el Espíritu de Dios se anticipa para decir, no lo vayas a hacer, aprende lo que ellos hicieron mal para que tú no tropieces con la misma piedra. Y lo vemos, yo quiero que me acompañes ahí, en Hechos 27, 40 nos los explica qué fue lo que ellos hicieron. Dice la palabra de Dios, dice, entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue cortar las cuerdas que estaban sosteniendo el ancla de la embarcación. Esto es una revelación poderosa, porque dice, ellos lo que hicieron fue cortar las cuerdas que estaban sosteniendo el ancla. Dice, al mismo tiempo soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco a la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Entonces, el primer error que vemos aquí es que ellos soltaron el ancla. Y yo quiero decirte que tú no vas a naufragar si tú no sueltas el ancla. Tú no puedes soltar el ancla. Y siempre cuando vamos a ese símbolo que Dios utiliza a través de su palabra para podernos explicar qué es el ancla, el ancla es nuestra esperanza, es la palabra de Dios. Y yo quiero que me acompañes ahora, que por favor me acompañes al libro de Hebreos, que nos los explica de la siguiente manera. En Hebreos 6, del 13 al 19, nos dice así la palabra de Dios. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de ¿qué? Dice, de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dice, ¿cuál es esa ancla segura, firme para el alma? Es la palabra, la promesa, lo que Dios ha soltado a nuestra vida. Recuerda, una palabra, un destino. Una palabra, un destino. Cuando nosotros no podemos soltar la palabra porque si no estamos abortando el destino a donde nos está lanzando esa palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que en medio de la tempestad nuestros ojos estén puestos en Jesús. Que nuestros ojos se queden anclados en la palabra que Dios ha hablado a nosotros, a esa circunstancia en la que estamos pasando. Por eso es tan importante que el día de hoy hagas depósitos en tu corazón acerca de la palabra de Dios, que el día de hoy, en el momento que más lo necesitas, vas a poder hacer ese retiro. Y el día de hoy, el Espíritu de Dios es el que te va a recordar esos depósitos que han habido en tu corazón para que sean esa firme ancla que te da esa palabra y ese destino. Esa esperanza es nuestra gran recompensa y tenemos que recordar que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Si Dios habla una palabra, así sucederá.
A veces nosotros estereotipamos cómo tiene que, bueno, ya Dios me dijo que voy a hacer eso, pero Dios utiliza los medios que quiera para manifestar esa palabra cumplida. Y la palabra de Dios nos dice y nos recuerda, no seas escasa, ensancha las estacas de tu cuerda, de tu casa, no seas escaso, no seas escaso porque te vas a extender. Dios hace cosas nuevas. Y el día de hoy tenemos un Dios creativo, un Padre bueno, que el día de hoy nos quiere sorprender y Él quiere dar buenas dádivas a través de esa palabra que es nuestra ancla, que no vamos a soltar. Y vamos a ver también a través de este ejemplo que nos habla la palabra de Dios en Hechos 27:40. Una vez más, vamos a leerlo, acompáñame otra vez. Entonces vimos el primer error que cometió la embarcación fue cortar las cuerdas del ancla, las soltaron, ¿verdad? Dice, inmediatamente, cuando nosotros soltamos el ancla, inmediatamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a provocar, es soltar el control del timón del barco. Entonces vamos en Hechos 27:40, dice, entonces cortaron las anclas y dejaron en el mar, y luego soltaron, soltaron los timones. ¿Cómo? Cuando nosotros soltamos el ancla, que es nuestra esperanza, que es la palabra, que es el destino que el Espíritu de Dios nos ha dado, inmediatamente lo que hacemos es que le damos rienda suelta al timón. El timón se va a mover para donde quiera, para donde diga a la derecha, y de repente enfermedad, hay crisis, problemas, inseguridad. Entonces ese es el timón, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos habla acerca de ese timón. Y yo quiero que me acompañes en este tiempo a Santiago 3, del 4 al 5. Quiero que me acompañes. Ahí abre tu Biblia, abre esa poderosa arma que tenemos, la palabra de Dios, que hoy nos está dando una palabra y nos está dando un destino seguro. Y es, no sueltes el ancla. No sueltes el ancla. No importa la tempestad que haya, no sueltes el ancla. Entonces, vemos aquí la palabra de Dios en Santiago 3, 4 y 5. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. Fíjate, es un pequeño timón por donde el que las gobierna lo quiere. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjate, cuando cortamos el ancla, cuando cortamos la esperanza, cuando empezamos a ver más la tempestad, lo que hacemos es soltar el timón. ¿Y qué es el timón? Ya lo vimos a través de la palabra, es nuestra lengua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque en el momento que saltamos el ancla, empezamos a vamos a ser los malos de la historia, porque vamos a estar hablando en contra de nosotros mismos. Y es destrucción, y vamos a hablar malas noticias, y vamos a hablar no se puede, y porque a mí, y está bien difícil. ¿Por qué? Porque estamos soltando el ancla. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras palabras redireccionan nuestro rumbo. Aquí dice, la palabra dice que ellos soltaron las cuerdas del ancla, dice, entonces el timón quedó a la libertad del viento, y dice que entonces el viento lo que hizo fue arrojarlos a una isla. El día de hoy, nuestras palabras nos pueden ir a aventar a donde menos queremos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amada familia que estás ahí, amada familia, si estás enfrentando el día de hoy una tempestad, también estamos viviendo en un mundo caído. Dice, en este mundo van a haber dificultades, pero confía porque yo he vencido al mundo. Ese confía porque yo he vencido al mundo es Jesucristo, nuestra ancla, nuestra promesa, nuestra palabra, nuestro destino. No sueltes el ancla, no dejes libre el timón de tu vida. Y para ello tenemos que ir a la palabra de Dios, donde tenemos que fijarnos. Pon tus ojos en la recompensa, ¿verdad? Lo dice la palabra de Dios, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hoy te invito a que el día de hoy recuerdes la palabra y el destino que el Espíritu de Dios ya habló a ti, y que el día de hoy vuelvas a retomar esa ancla y que no te sueltes. Dios te bendice. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo,